Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en el futuro ya estás vos y que tú, Señor, has planificado de que cosechemos todo lo que hoy estamos sembrando, pero sobre todo la mayor siembra de todo, que fue la vida de tu Hijo clavado en esa cruz. Que esa mayor siembra, Señor, podamos cosecharla en el futuro. Porque si hoy tenemos esperanza de vida eterna, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. Señor, te entregamos toda preocupación, todo afán, toda ansiedad. Te entregamos, Señor, toda nube de nuestra mente de inseguridad, Señor, en nuestro presente, acerca de qué somos, quiénes somos, de lo que tenemos que hacer, Señor, porque cuando tú te reveles a nuestras vidas, Señor, nuestros ojos son abiertos, nuestra mente, Señor, puede verte con claridad y puede caminar bajo tu dirección. Gracias te damos, Señor, te glorificamos, te honramos, porque nos has creado, nos has formado y nos hiciste para adorarte. Y por eso estamos en este lugar, porque tú eres quien nos has convocado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué te parece si le das un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Señor. El mejor de tus aplausos. Toma asiento. Toma asiento. Y decirle que está al lado tuyo, aprovecha para sonreír. Porque no siempre se tiene diente. ¿Sí? Hay que aprovechar a sonreír cuando la gracia de Dios está... Esto que tiene fuego. Está bien, está bien. Así que, bueno, qué lindo que es estar acá. Amén. Qué lindo que estar en la casa del Señor. No digo en este lugar físico, sino estar acá en la casa de Dios. Poder congregar. No es raro hoy, ¿no? Sábado. Mañana no es lunes. Se siente raro, ¿no? ¿Le gusta venir a congregar un sábado? Evidentemente que hay gente que le gusta, porque si no, no estaría acá congregando el sábado. Pero hay otros que no, porque no están. Sé que le gusta venir los domingos. Se pierden ellos los domingos. Bueno. Le gusta ese todos los domingos, ¿no? Le gusta estar ahí. Bueno, vamos a compartir una palabra del Señor, una palabra que fue pegada a fuego en mi corazón. El título de este mensaje es El fuego del altar. Hoy está muy en boga esta cuestión de cantar mucho acerca del altar, de tener altar. Es más, nos reunimos en altar en los hogares, ¿no? Se habla mucho de esto. Entonces, es como que por ahí puede sonar a algo gastado, pero por ahí entiendo de que mucha gente se le hace conocida, se le suena a lo que de lo que se va a hablar, pero muy poca gente entiende la esencia. Y entonces a veces nos encontramos haciendo cosas, pero sin entendimiento, sin comprender. Aún la palabra de Dios nos enseña de que tenemos que alabar, pero que tenemos que hacerlo con inteligencia, tenemos que hacerlo con entendimiento. ¿Sí? Tenemos que, cuando cantamos, tenemos que estar meditando en lo que estamos cantando. No cantar por cantar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito cantábamos una canción que decía: Espíritu Santo, Paracleto, de ti dame la unción, ¿sí? Y había una niña que por ahí cantaba la canción Lavaré, lavaré, alabaré, lavaré, ¿no? Y le preguntábamos, por ahí de repente uno le preguntó: ¿y en qué momento vas a poner el jabón, viste? Porque no entendía que no era lavaré, sino que era alabaré. ¿No? ¿Escucharon esa canción? ¿Se acuerdan de esa canción? Alabaré, alabaré, alabaré. La saben. Eh, eh. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré. Yeah, yeah. Yeah. Amén, dale un aplauso. No,
Y había una niña chiquitita, pobrecita Yanga, tenía 5 añitos y decía, lavaré, 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 lavaré. Y decía, lavaré, en vez de decir alabaré. No, obviamente, no la juzgamos, tenía 5 años, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que podemos estar cantando las canciones, pero sin pensar en lo que estamos cantando? O porque dice que nos gusta la canción. Ay, cómo me hace sentir esa canción. Pero está diciendo que tenés que morir, hermano. O sea, pensá un poquito, ¿no? Porque adoración, cuando usted lo traduce, la palabra es morir. Y algo de eso vamos a tocar ahora. Vamos a Levítico, capítulo 6. Yo sé que apostaré. ¿Y qué libro de la Biblia dijo el pastor? Levítico, hermano. Y está eso en la Biblia. Está, hermano, eso en la Biblia. Es el tercer libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo y Levítico. Busque el capítulo 6. Y vamos a leer desde el 8 al 13. Dice la palabra del Señor. Habló aún Jehová a Moisés. ¿A quién le habló? A Moisés. Diciendo, manda ahora a Aarón. ¿Quién era Aarón de Moisés? Su hermano. Muy bien. Y a sus hijos. Y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino, nada de boxer, sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén. Este pasaje me dio ganas de exprimirlo, me dio ganas de meterme y de querer saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de él. Por eso me metí profundamente a ver un poco acerca de Levítico. Levítico no es uno de los libros que leo siempre, pero me interesó. Y Levítico viene de Leví. Y Leví justamente era a los que se le había entregado el sacerdocio. Entonces Levítico habla de las reglas y las ordenanzas que se le había dado al sacerdocio arónico o levítico en el pueblo de Israel. Entonces hay ordenanzas de diferentes tipos acerca de las ofrendas, acerca de la expiación, acerca de las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, cuando la gente pecaba de cierta manera, acerca de los holocaustos, cómo se tenía que hacer la ofrenda de acuerdo al pecado. Estaba todas las indicaciones de cómo los sacerdotes tenían que operar frente a las diferentes circunstancias y situaciones que el pueblo de Israel tenía que enfrentar. Ellos tenían que saber cómo actuar en cada momento y Levítico se dedica a enseñar eso a los sacerdotes. Y en ese contexto de tanta enseñanza encontramos este pasaje que hemos leído recién, en donde habla justamente del holocausto o de la ofrenda quemada. ¿Por qué se utilizaba la ofrenda quemada? Era un acto de adoración a Dios, era un acto de entrega total. Cuando se hacía una ofrenda quemada, se le estaba diciendo a Dios, mira, todo lo mío es tuyo, Señor, y yo te adoro con todo esto que te lo entrego.
y entonces ya sea que la indicación era que tenía que la persona entregar un corderito, o ya sea que tenía que entregar un animalito, la ofrenda quemada implicaba adoración total. También la ofrenda quemada implicaba expiación de pecados. Cada vez que el pueblo tenía que una vez al año, ¿no? Se hacía el famoso Yom Kippur, en donde se llevaban los animales y se los quemaba esa ofrenda para que el olor pueda llegarse a Dios, y entonces las personas los israelitas que iban y practicaban esta actividad porque Dios se lo había indicado, eso le hacía memoria de que ellos tenían un año de perdón, o un año pasado de perdón. Dios le perdonó todo el pecado de un año, y entonces esta ofrenda era para recordar el pecado que se había cometido. ¿Sí? Entonces el acto de la ofrenda quemada era un acto para la expiación de pecado. Me mandé todos los pecados este año, bueno, voy, llevo mi animalito para que le prendan fueguito ahí y cuenta saldada. Ese era el pensamiento israelita con, por ejemplo, la fiesta de Yom Kippur, en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿no? Y si salía vivo en esa fiesta, significaba que Dios había recibido, ¿no?, el acto de adoración de la ofrenda quemada. También la ofrenda quemada implicaba gratitud y gozo. Cuando el pueblo de Israel iba y tenía victoria en diferentes batallas, era muy común decir, bueno, de todo el botín, de todo lo que hemos recolectado, de todos los animales, vamos a entregar una porción de todo eso para adorar a Dios, para agradecerle a Dios por la victoria que hemos tenido en esa batalla. La ofrenda quemada también simbolizaba una consagración diaria. Vamos al libro anterior, ahí en Éxodo capítulo 29. Éxodo 29, 38. ¿Lo encontraron? Amén. 29, 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día. ¿Cuánto deberían ofrecer? 2 corderos. Dice, de un año, ¿cada cuánto? Cada día. Era una consagración diaria la ofrenda quemada. Dice, seguimos, dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida, ¿sí?, que es sinónimo de quemada, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Amén. Entonces, la ofrenda quemada tenía un objetivo. Tenía el objetivo, 1, de adorar a Dios. 2, la ofrenda quemada tenía, para recordar, ¿sí?, tenía el objetivo de expiar los pecados. 3, tenía la función de agradecer a Dios y de expresar el gozo. 4, tenía la intencionalidad de presentar consagración diaria al Señor. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque estamos metiéndonos en una cultura diferente a la nuestra. Nosotros somos gentiles, somos misioneros, posadeños, no sé si hay alguien, bueno, en mi caso yo soy nacido en Formosa, pero ya más misionero que formoseño, y somos misioneros, posadeños, garupense, jardinero, ¿no? Jardinense, perdón, ¿sí? Bueno, por ahí andamos, ¿sí? Estamos
Entonces, ¿qué pasa? Que nos cuesta desde nuestro lugar entender una cultura completamente diferente. Y para poder interpretar este texto, yo tengo que ir a ese lugar, a ese contexto, y llevarlo primero bajo el filtro de Cristo, del nuevo pacto, y después desde ahí venir a la época de hoy y ver la aplicación práctica de lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Entonces, cuando uno lee la Biblia, por favor recuerde esto que le dije recién. ¿Sí? Amén. Vamos con el segundo punto. El primero era la ofrenda quemada. ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Explico así porque por ahí algunos van tomando nota y dicen, ¿en qué momento habló el punto 3 y ya me fui recién estoy en el 2? ¿Por qué dijo 4? Entonces le voy ordenando las ideas. ¿Sí? Segundo punto. Los sacerdotes sacrificaban justamente, primero, por sus pecados y segundo, por los pecados del pueblo. El trabajo de hacer la ofrenda quemada tenía que ver primero con ellos mismos y segundo, con el pueblo. Pero cuando vemos que viene Jesucristo, Jesucristo se va a presentar como aquel que va a hacer la propiciación por nuestros pecados. El Cordero de Dios inmolado. El Cordero de Dios que va a ocupar ese lugar que antes lo ocupaba el animalito que estaba en el corral. Ahora va a tomar Jesucristo ese lugar. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 1 para entrar en contexto. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, porque estaba abriendo la boca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando Juan utiliza esta palabra, está diciendo, Él es la ofrenda quemada. Él es el animal que ustedes estaban ahí todos los días, mañana y tarde. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Por eso la propiciación es el mensaje que tenemos que darle al mundo. El mundo muchas veces quiere pagar sus pecados con sus propias obras, pero ningún ser humano puede pagar sus pecados con sus propias obras, porque si fuese así, en vano vino Cristo. Pero venido Cristo, si nosotros nos humillamos delante de Él y recibimos la gracia, aceptamos la gracia del Señor, Él nos limpia de todos nuestros pecados y no solamente de los nuestros, sino de toda aquella persona que está en el mundo que decide recibir a Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Qué hermoso que es que no sé si usted vio que algún cristiano evangélico está matando un cordero por su pecado. No, ya no más, porque estamos en una temporada nueva. Eso lo hizo Jesucristo. Por eso hay gente que agarra el Antiguo Testamento y dice, vamos, ¿y qué? Tenemos que volvernos judaizantes. Entonces no podemos enseñar a judaizar a la gente, tenemos que enseñar el evangelio de Jesucristo y la nueva vida que el Señor nos propone a vivir en esta temporada. Amén. El fuego es interesante porque acá en este pasaje que leímos recién, veíamos que el fuego debía ser cuidado. El fuego debía ser, tenía que ser, cada mañana había que arrojar
leña, ahí como veíamos en Levíticos capítulo 6, versículo 8 al 13. Pero vamos un poquitito más adelante. Vamos al 9, versículo 24. Para entender el contexto, vamos a leer desde el 22. Entonces, para decir, ¿qué tienen que ver el 24? Bueno, vamos al 22. Dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. ¿Cuántos quieren el fuego de Dios en sus vidas? Bueno, tenemos que reconocer que el fuego de Dios es un acto soberano de Dios en nuestras vidas. Si hay fuego de Dios en nuestra vida, es porque a Él le plació enviarnos fuego del cielo a nuestras vidas. Y si Dios envía fuego del cielo a nuestras vidas, es porque Él fue agradado. Es porque Él fue agradado. Justamente Dios envía fuego del cielo diciendo, acepté el sacrificio que fue hecho. Así como recién justamente Nicolás mencionaba el texto de Primera de Reyes capítulo 18, en donde estaban los profetas de Baal, los 450, y estaba Elías ahí contendiendo por la fe a ver quién era el verdadero Dios. Porque ellos decían que era Baal el verdadero Dios. Pero de repente Elías decía, no, Jehová, Dios de los ejércitos, Él es el verdadero Dios. Y entonces Elías agarró y le dijo, bueno, ustedes dicen que es Baal, yo digo que es Jehová, vamos a hacer una apuesta. Aunque no se apuesta, ¿no? Pero dice, vamos a hacer una competencia, a ver, dale, ustedes hagan un altar y yo hago un altar acá. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el posta, ese es el verdadero, ese es el purete. Y entonces dijeron, bueno, está bien, nosotros somos 450 para orar, para clamar, para gritar, hacer pamento, así que es más fácil que el cielo nos escuche a nosotros porque somos muchos. Y Elías, viste, estaba solito ahí. Y como ustedes saben, los profetas de Baal hicieron su matanza de animales, se cortejaban todo, hicieron derramar sangre, hicieron todo los chimichurri que ustedes saben que hacen todos los brujos, los hechiceros, los macumberos, todos los honderos, ¿sí? Hicieron todo el chimichurri ahí, y le pusieron ahí, estaban Baal, vení para acá, ¿no? Pero ¿qué pasó? 24 horas pasaron, dice la escritura, pasó todo un día, y no cayó ni una chispa de sol. En ese momento dice la escritura que Elías se burlaba de ellos. Ah, dale, se ve que está mirando La Voz Argentina, su Dios. Por eso no le envía el fuego, no le está escuchando a usted. Grítenle más fuerte. Él se burlaba al profeta Elías de esa práctica que estaban haciendo, porque él era consciente, él conocía a Dios y sabía que ese Dios que ellos estaban diciendo que existía era pura mentira y engaño. Cuando vos conocés quién es Dios, ¿sabe qué? No le tenés miedo ni al brujo, ni al hechicero, ni al macumbero, ni al tetero, ni a todo eso, porque sabe quién es el Dios verdadero, el Dios real. Amén. Así que si tu vecina está endemoniada, no vaya a decirle, tenés que ir a una iglesia evangélica. No, vos tenés que decirle, ¿a dónde está la endemoniada? Yo le voy a predicar de Jesucristo, del verdadero Dios. Y anda ahí, ponele mano en el nombre de Jesús, diablo inmundo, te vas de acá. Y se va a ir la persona. Porque ¿saben qué? La liberación es el pan de los hijos. Un hijo de Dios no puede andar endemoniado por la vida. Tiene que andar libre. Tiene que andar rendido a los pies de Cristo. Tienen que andar con la autoridad de Dios. Los demonios tiemblan, los demonios tienen miedo porque saben quién sos vos.
que sos un hijo de Dios. Amén. Por eso, para que haya fuego en un altar, tuvo que haber un sacrificio que a Dios le agradó. Porque el fuego no inicia en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu estudio, en tu locura. No, no, el fuego inicia porque Dios decide mandarlo sobre tu vida. Y no hay nada más lindo o no hay nada más agradable cuando ves una persona encendida con el fuego de Dios. Una persona apasionada con el fuego de Dios. Alguien que ama a Dios. Alguien que se enloquece. No hay nada más lindo. Pero si hay eso en la vida de una persona, no es porque la persona es una persona emocional. Es porque es una persona que recibió fuego porque hubo un sacrificio que le agradó a Dios. Amén. ¿Estamos hasta acá? Porque el fuego, decirle que está al lado tuyo, inicia con Dios. ¿Sí? El fuego inicia con Dios. Sin Dios no hay fuego, hermano. Porque el fuego inicia con Dios. ¿Saben qué? Cuando yo meditaba en esto, oraba al Señor, y yo veo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que dice la palabra que vino un viento como recio, ¿sí? Y inundó todo el lugar en donde ellos estaban orando, clamando. Estaban ahí los 120 en el aposento alto, y dice que se le apareció como arriba de la cabeza. ¿Qué se le apareció? ¿Cómo? Como lenguas de fuego. Decirle que está al lado tuyo, enseguida estoy por ver una lengua de fuego arriba de tu cabeza. Se le apareció como lenguas de fuego. Pregúntale a este al lado tuyo, decirle, ¿cuál fue el sacrificio que le agradó a Dios? Si Dios mandó fuego, es porque hubo un sacrificio que le agradó a Dios. Porque Dios manda fuego del cielo cuando hay un sacrificio que a Él le agrada. El sacrificio que le agradó a Dios fue el sacrificio de su Hijo. El del Cordero, sin mancha. El Cordero sin mancha habilitó un Pentecostés. Hay gente que quiere Pentecostés, pero sin el sacrificio. Sin el sacrificio, sin la cruz. Por eso, el fuego inicia con Dios cuando hay un sacrificio que a Dios le agrada. Para que vos y yo estemos con fuego en el altar, tenemos que ponernos bajo el sacrificio de la cruz. Y cuando estamos bajo el sacrificio de la cruz, no solo recibimos perdón porque a Dios le agrada la obra de la cruz y con su sangre nos limpia de todo pecado, sino que cuando estamos bajo la cruz nos estamos identificando con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en mí y lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces estoy identificado con Cristo. Yo estoy muerto con Cristo. Ya no vivo yo, Él lo hace a través mío. Entonces cuando yo estoy bajo el sacrificio de Cristo, lo que pasa es que a Dios le agrada. Porque Dios ya no te ve a vos de manera aislada, sino que ve la sangre de su Hijo sobre tu vida. Le ve a su Hijo. Antes de ver a Víctor, Dios lo ve a Cristo. Y cuando Dios ve el sacrificio de su Hijo, por el agrado que tiene, que tuvo y que tendrá Dios siempre, Él envía fuego. Si te falta fuego, no tenés que agarrar ahora y ver cómo hace para encender. Ay, escucho una musiquita, a ver cómo hago. No, fíjate cuánto de Cristo hay dentro tuyo y cuán bañado, guardado, cubierto por Cristo estás. Amén. Cuando alguien estaba muerto
en sus delitos y pecados, estaba muerto espiritualmente, no tenía relación con Dios, no oraba nunca, no hablaba con Dios, no lo conocía a Dios, no lo escuchaba a Dios. Es un muerto. Un muerto no habla con Dios, no lo escucha a Dios, no sabe si existe Dios. Un muerto es así. Cuando vos estabas muerto, cuando yo estaba muerto, no podíamos conocer a Dios. Por lo tanto, no había fuego. Andábamos así por la vida. O sea, así andábamos por la vida. Pues estábamos muertos. Cuando vino Cristo, nuestra vida cobró sentido, propósito y cobró llenura del fuego del Espíritu Santo. Porque Él viene a nuestras vidas y nos sella. Y el Espíritu Santo viene a vivir dentro nuestro. Es una obra sobrenatural. Dios lo hace, Él sopla fuego del cielo a su iglesia, como en Pentecostés. Pero una vez que vino el fuego, hay mucha gente que recibió a Cristo y notó, tuvo la convicción, como dice Hebreos 11, que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vino esa fe salvadora a la vida justamente de esta persona que estaba muerta y pasó de muerte a vida y tuvo esa experiencia del fuego del Espíritu Santo, pero después, en el día a día, se fue enfriando, se fue disminuyendo ese fuego. De repente, la persona empezó a menguar en su fuego. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Aviva el fuego del don de Dios que se te ha impartido con la imposición de mis manos. El fuego del Espíritu Santo que estaba adentro de Timoteo estaba muy probablemente siendo disminuido por las luchas que tenía Timoteo con el liderazgo de la iglesia. Él era muy jovencito y tenía una iglesia en una sociedad, en una ciudad muy complicada. Él era muy joven y ser de testimonio y predicar la palabra y predicar el mensaje del evangelio no era una cuestión sencilla. Entonces, muchas veces los problemas, las circunstancias, los conflictos van a querer apagar el fuego que Dios puso adentro tuyo. En el fuego que está adentro tuyo. Pero ¿qué le dice Pablo? Aviva el fuego del don de Dios. Diríamos acá en Levíticos capítulo 6, versículo 8 al 13, el sacerdote, ¿qué hacía? Ponía leña cada día. ¿Qué hacía? Avivaba el fuego. Cuando el fuego está achicándose, se está menguando, ¿qué hay que hacer? Tirarle leña. Tirarle leña al fuego. ¿O no? Sí, hay que tirarle leña al fuego. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo yo como hijo de Dios puedo ponerle leña al fuego para que el fuego esté avivado, para que el fuego siempre esté encendido en su mejor expresión? ¿Saben cómo se aviva el fuego? A través de las disciplinas espirituales. El fuego se aviva orando. El fuego se aviva en la lectura de la palabra. El fuego se aviva por medio del ayuno. El fuego se aviva cuando yo me comprometo a servir a Dios. Porque cuando yo me comprometo a servir a Dios, lo que estoy haciendo es asumiendo una responsabilidad. Y toda responsabilidad a mí me demanda madurez. Me demanda crecer, me demanda, si no, justamente las tareas y las responsabilidades que tengo me aprietan y me hunden. Hay mucha gente que dice, yo tengo 2 o 3 cosas, no puedo dar abasto. Y la pregunta es, ¿será que tiene un problema de agenda que no puede llegar por un desorden de horario? ¿O será que no puede hacerla todas las cosas porque le falta fuego? Porque cuando nos falta fuego, 2 o 3 mangueritas nomás a nuestro alrededor ya no apaga ya. No, porque vino este y me dijo este, ya.
No, tiene que ser maná de 10. Hermano, o sea, fíjate el fuego que tenían los discípulos que los maldecían, le decían de todo, a las piedradas le tiraban justamente cuando venían a predicar del Evangelio. Ellos hacían milagros, Dios los usaba para hacer milagros. Y los dueños de la divina esta que andaba, le daba ganancia a su dueño, se enojó porque cómo puede ser. Y lo que hicieron fue liberarla a la endemoniada esta. Entonces digo, pero cuando hay poco fuego, hermano, cualquier circunstancia ya te apaga, ya te frena, ya te saca. Quinto punto. El fuego purifica. Cuando el fuego de Dios, que lo inició el Señor porque es una obra sobrenatural de parte de Dios, cuando ese fuego está ardiendo porque le pongo leña cada día como sacerdote responsable, la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel estaba el sacerdocio arónico, pero que vino un sacerdocio superior, que Dios entró al trono de la gracia, que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y está hablando de Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y justamente en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Decirle al que está al lado tuyo, vos sos un sacerdote o una sacerdotisa. Eso es lo que la palabra de Dios dice. No estamos inventando nada, hermano. Entonces, como sacerdote, cada mañana yo tengo que echarle leña al fuego. Meterle leña al fuego. Porque hay un asado que hay que comer. Nuestra carne tiene que morir. Y sin fuego la carne no muere. Sin fuego la carne no muere. Por eso el fuego lo que va a hacer es va a traer purificación. Isaías capítulo 6, ¿se acuerdan? La visión celestial que tiene Isaías. Después que muere el rey Usías, él tiene una visión en Isaías capítulo 6, en donde él vio justamente a Dios, vio el trono blanco, vio a los ángeles que volaban allí y dijo, ahora estoy muerto, ahora estoy frito, porque mis ojos, mis labios inmundos vieron al soberano Dios. Y en ese momento Dios manda a arcángeles, para que tomen el carbón que estaba en el altar encendido y toquen con ese carbón los labios de justamente el profeta Isaías. El profeta Isaías necesitaba que el fuego tocara sus labios. Porque alguien que ha experimentado, que se ha encontrado con Dios, que ha sido encendido con el fuego de Dios, no puede seguir hablando de la misma manera. Alguien que se ha encontrado con el fuego de Dios es consciente de que su boca pudo haber estado siendo usada para cosas que no honran la esencia del fuego que porta. Por eso Isaías, cuando se encuentra con Dios, la clave es el carbón. Y lo interesante del carbón es que el carbón, cuando permanece en unidad, permanece encendido. Pero si vos apartás un carbón y lo alejás de todo el fuego, el carbón va perdiendo su calor y va perdiendo su fuego. Por eso el fuego de Dios viene a purificar. El fuego de Dios viene a transformar. Cuando el fuego de Dios comienza a obrar, todas nuestras impurezas comienzan a ceder. Dice el apóstol Pedro que la fe que portamos, aunque sea más preciosa que el oro, va a ser probada por medio del fuego. El fuego va a purificar la fe.
el fuego, así como se utiliza para darle más brillo y más valor a los metales, el fuego va a traer pureza y va a traer una transformación a la vida de quienes justamente portan el fuego de Dios. El altar en aquella época estaba hecha por un grupo de piedras, ¿sí? Y después cuando llegó la época del tabernáculo, el altar tenía ciertas características, pero en el tiempo de Jesús, el altar fue un monte, fue el Gólgota. El altar es el lugar, es el espacio-tiempo en donde Dios va a ser adorado. Muchas personas creen que este lugar en donde yo estoy parado es el altar. Hay gente que piensa que este espacio de 4 paredes es el altar. Pero ¿saben qué? En Romanos capítulo 12, versículo 1, lo leemos. Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto es adoración. Y cuando nosotros comprendemos este pasaje, lo que está diciendo es que el altar ya no es un edificio hecho por manos humanas, sino que el altar ahora es nuestra vida. El altar ahora es nuestro corazón. El altar antes estaba afuera de nosotros, pero el altar hoy está adentro de nosotros. Y coincidentemente, en este nuevo pacto en el que estamos por medio de la gracia del Señor, ya Cristo no habita en templos hechos por manos humanas, ya no habita únicamente en el cielo, ya no habita, ya no está allá en el infierno donde fue después de haber resucitado, sino que ahora Cristo, por medio de la fe, decidió habitar dentro nuestro. Por eso el fuego no es algo que pasa externamente, sino es algo que pasa adentro nuestro. Pone una de tus manos ahí en tu pecho y decí conmigo, gracias Dios por darme un altar para adorarte. Amén. Ahora te pregunto, ¿cómo está el fuego en ese altar? No me respondas a mí de manera pública acá en este lugar, sino que respondete a vos mismo. Es una pregunta retórica para reflexionar. Con tu mano allí en el pecho, respondete, ¿está encendido el fuego en mi altar? Dios sopló su fuego desde el cielo a mi interior. Creo que Él está, que Él sopló, que Él vino a mi vida. Segundo, he estado echándole leña al fuego. He estado avivándolo al fuego o está ahí como una velita, no con un fueguitito ahí, que en cualquier momento viene un güeycito por ahí, sopla y echado tu fuego. ¿Cómo está el fuego encendido en tu altar? Y por último, ¿cuánto de cordero muerto hay en ese altar?
¿Estás muerto en ese altar? ¿O todavía hay mucho de corderos vivos por ahí? El fuego del altar es un tema precioso en las Escrituras, pero nunca Dios estuvo enfocado en generar emociones hermosas cuando de fuego de altar se habla. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que alguien que vive con el fuego en el altar encendido se expresa de tal manera que en el lugar en donde va, todo a su alrededor se enciende. Todo a su alrededor es afectado. Nada queda igual después de que el fuego de Dios haya pasado por ese lugar. Después de que el fuego de Dios pasó por esa escuela, después de que el fuego de Dios pasó por ese barrio, después de que el fuego de Dios pasó por esa persona, ese barrio, esa escuela, no volvió a ser igual porque hubo alguien que estaba encendido con el fuego de Dios que cruzó por ese lugar. Así que te invito a que te pongas de pie en esta noche y luego de las preguntas retóricas que hemos estado haciendo, yo te animo a que ya no vivas más sin fuego. Ya no vivas más sin fuego. No se puede vivir sin fuego en el altar. Es existir, pero no es vida. Es no tener fuerzas para levantarnos. Es no tener ganas de relacionarnos con nadie. Sin fuego no tenemos fuerza ni siquiera para abrir la puerta de nuestras casas y mirar hacia la calle. Sin fuego no tenemos propósito ni sentido en nuestras vidas. Y vivimos vidas ajenas porque no tenemos un fuego particular. Y vivimos por el fuego ajeno. Y estamos esperando que alguien nos venga y nos tire alguito de fueguito para sentirnos mejor. Como aquellas personas que estaban esperando que el ángel mueva las aguas para que ellos se tiren a ver si recibían un milagro. Esperaban un ángel que venía cada tantos. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar que alguien nos comparta un poquito de fueguito si tienes al que inicia la llama adentro tuyo? ¿Por qué te vas a conformar con una religión cuando hay una vida que se te fue otorgada? ¿Por qué? Toma la decisión y en esa noche levanta un altar al Señor. A partir de hoy, entrega tu vida como un altar a Dios y cada mañana que haya fuego en ese altar, que cada mañana haya leña que se entrega y se enciende y se aviva ese fuego, que cada mañana haya purificación, haya transformación, porque Cristo no vino para armar y levantar una nueva religión. Él vino a conectar a las personas con el Dios verdadero y a transformar vidas y a pasar personas de muerte a vida y que ahora sepan que están en esta tierra con un propósito y Cristo vuelve justamente a buscar a aquellos que tienen la marca adentro suyo, el fuego encendido. El fuego encendido. Así que ahí donde estás, vamos a levantar al Señor, altar a su nombre. Y si queremos de manera simbólica hacer un compromiso con Él, como decía Pablo en Romanos 12, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo,